¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Dios los bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy es domingo 10 de octubre del 2021 y vamos, gracias a Dios, a transmitir otro mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje se llama Bachata Cristiana. Bachata Cristiana. ¿Qué tiene que ver la bachata con lo cristiano? Bueno, la bachata, primero les quiero decir así breve, ahorita lo explicamos más profundo, que es un ritmo musical latino. Y tendríamos que entender, y vamos a hablar un poquito tanto de la música que se escucha en el ambiente cristiano, como muchas otras cosas que se pueden estar practicando en ciertas etapas que fue desarrollándose el cristianismo. La bachata cristiana es una música que actualmente tú puedes escuchar como música para Dios. Y es muy extraño entender qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Es muy extraño entender que haya gente que más bien como que todavía no comprende totalmente lo que se debe y no se debe de hacer en el camino de Dios. Pero ¿cómo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber qué se puede y qué no se puede hacer? La base es estudiar completamente la Biblia. Miren, lamentablemente es muy extraño encontrar adoradores que estudien y profundicen la palabra de Dios. Esas personas que desarrollan música, que están dentro del ambiente cristiano, desarrollan música, letras y canciones para alabanza y adoración, es muy extraño ver uno de ellos que estudia profundamente la palabra de Dios. Casi ninguno estudia la palabra de Dios. Casi puedo decirles que nadie de ellos estudia la palabra de Dios. Se dedican a leer la Biblia un poco y sacar un poquito de su sentimiento, todo lo bonito, de mensajes bonitos de la Biblia, cómo lo hacen ellos canción, y no se enfocan mucho a que ese conocimiento del Espíritu de Dios que entra en su vida a través del estudio de la palabra los vaya guiando a componer correctamente. Lamentablemente, pues hay mucha gente que cuando inicia en el camino de Dios, normalmente pues empiezas a desarrollarte y tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, pero muchas veces todavía no estamos muy preparados. Aquí lo importante sería que si tú desarrollaste algo, alguna idea musical, que tú sientes que es del camino de Dios, aunque tú apenas vas comenzando en el camino de Dios, lo importante sería que siguieras estudiando la Biblia para que fueras perfeccionando cada vez más lo que debes de escribir, el tipo de música que se debe de escuchar, y lógicamente todo tu crecimiento en el camino de Dios te va a llevar a hacer lo mejor para Dios. Él te lo va a decir directamente en su palabra. Lo vas a sentir, lo vas a vivir y vas a dejar de hacer muchas cosas y vas a hacer otras más importantes. Y algo muy importante que vas a entender cuando haces música cristiana. Nos vamos a enfocar un poquito a la música, pero hablamos en general también de otros aspectos que se desarrollan en el mundo cristiano, y vas a empezar a desarrollar cosas de acuerdo realmente a la palabra de Dios, y vas a entender, este es el punto que queríamos llegar, vas a entender claramente que lo más importante es estudiar la Biblia. Todas las personas que están de liderazgo en el camino de Dios, que tienen un liderazgo, tienen que estar estudiando la palabra de Dios profundamente. O sea, no se les debe de pasar nunca. Tienen un liderazgo, tienes que estar estudiando la palabra de Dios. No es lo mismo leer la Biblia de día y de noche, como nos dice en la palabra, en el libro de Josué, que estarla estudiando. ¿Cómo estudiando? Tú tienes que sentarte con tu Biblia, una libreta, tu computadora, teléfono, herramientas para búsqueda de investigación, y estar tomando nota y preparar tu propio estudio para saber qué te quiere decir Dios a través de su palabra, de acuerdo al pasaje que estás leyendo o al capítulo o capítulos que estás leyendo. Todos deberíamos de hacer eso, inclusive todas las personas que realmente aman a Cristo, deberíamos de estar estudiando la palabra de Dios mínimo una vez a la semana. Mínimo. Ahora, las personas que están en liderazgo, y más a esto, los pastores y los que están dirigiendo la alabanza de oración, por supuesto que tienen que hacerlo no una, sino 2 o 3 veces a la semana, sobre todo si se supone que están de tiempo completo en los caminos de Dios. Pero lamentablemente en Latinoamérica la gente es muy floja, no le gusta estar estudiando, no le gusta estar avanzando, conociendo cada vez más profundo
los caminos de Dios. Lo extraño aquí es que cuando uno dice, quiero avanzar más en conocer a Dios, es como ir yendo más hacia los caminos antiguos, hacia atrás, como nos dice la palabra de Dios, y ahorita vamos a leer esas partes de la Biblia. Pero nos queremos enfocar, bueno, en esta parte. ¿Por qué esta parte? Hace poco, en una reunión de jóvenes cristianos, vimos que algunos empezaban a colocar esa música que era bachata cristiana. La verdad a mí me pareció pues muy extraño, ¿verdad? Que colocaran un ritmo de bachata con música cristiana. De hecho, casi yo ni lo había escuchado más bien. Y me pareció muy extraño que estas personas como que no les incomodara, se sintieran muy a gusto escuchando esa música que realmente nos dimos cuenta que les hacía pensar en su vida anterior a entrar al camino de Dios y hacían comentarios y risas burlándose de ciertas cosas, de cómo era su vida pasada, y te dabas cuenta que realmente no te llevaba a pensar en Dios, ni estar alabando ni adorando a Dios, ni tener un momento de convivencia en ambiente cristiano, sino que te hacía estar recordando cosas de tu pasado. Eso es lo que nos dimos cuenta en esa reunión de supuestamente gente que está estudiando o es cristiana, ¿verdad? Cristiana que estudia la palabra de Dios. Inclusive había ciertos líderes de grupos donde te das cuenta y dices, ¿por qué no se están dando cuenta? ¿Qué es lo que está sucediendo? La parte de conocer cada vez más profundo a Dios. Eso es lo que está pasando. Miren, no es lo mismo que tú dices, voy a ir a un estudio bíblico y que le das una leída a unas hojitas, porque muchas congregaciones se manejan así en los estudios bíblicos. Una persona hace el estudio, le sacan copias, lo imprimen, se los entregan a muchos líderes o personas que van y platican de ese estudio a muchos puntos diferentes, en casas, en cafeterías, en restaurantes. Lo van y lo platican con grupitos de gente que pertenece a la congregación. Y le dan una leída más o menos y de acuerdo a lo que van leyendo en la Biblia, dan su mensaje, dan ese estudio bíblico supuestamente. Pero no es gente que realmente se meta a profundizar la Biblia. Aquí el detalle viene desde el crecimiento de cómo se desarrolló el ambiente cristiano desde hace mucho tiempo, de cómo se fueron desarrollando las congregaciones cristianas y cómo fue creciendo y cómo nos hicimos el mal hábito de un falso crecimiento. En vez de estudiar la Biblia, fue como que vamos a platicarles de un mensajito de la palabra de Dios. La persona que iba a estudiar el estudio realmente iba a escuchar un mensaje, a sentarse a escuchar un mensaje, no a estudiar la palabra de Dios. Cuando nos referimos a estudiar la palabra de Dios es que tú te sientes en tu casa, solo, con una libreta, con una Biblia, con tu Biblia y con herramientas de investigación, porque escudriñar las escrituras, como lo vimos en la palabra que dice Jesucristo, escudriñen las escrituras porque en ellas se da todo lo que habla de mí, dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo dice el mensaje. Esa palabra escudriñar significa investigar. Uno de los significados era investigar, profundizar, cada vez más profundo y más a fondo. Y eso no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados las congregaciones, las formas como se crearon las congregaciones, desarrollaron un sistema que para ellos más o menos era bueno. Pero muchos de los pastores son personas que no les gusta estudiar, la gran mayoría inclusive. Hay muy pocos pastores, muy poca gente que le gusta estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar este versículo base para más o menos entender cómo fue que lo hacemos, porque vimos en las reacciones de los jóvenes que se juntaron en ese momento, en esa reunión, para escuchar bachata cristiana y qué les llevaba a estar pensando, qué querían. Hace tiempo hicimos un mensaje que se llamaba Santo, Santo, Santo y explicábamos claramente que no todo realmente pertenece a lo que Dios quiere que hagamos para Él. Inclusive la música, no cualquier música, tipo de ritmo, no cualquier letra puede entrar dentro del camino de Dios. Hay muchas, inclusive muchísimas canciones cristianas de muchos autores muy famosos, por decirlo de una forma, se sienten artistas o que son artistas, que ni siquiera son bíblicas, que traen ideas completamente de ellos, de sus sentimientos. Pero vamos a comenzar. Este mensaje es porque en esa reunión recordamos que a la gente, a los jóvenes, los llevaba a pensar cosas de su vida pasada. Y por eso queremos empezar con este versículo de la Biblia. Isaías 43:18 dice, no os acordéis de las cosas pasadas,
ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si hay algo que te está llevando a pensar, nada más con el simple hecho de que te acuerdes, aquí dices en este versículo, no te acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a tu memoria, ni siquiera la traigas a tu mente, las cosas antiguas. Y cuando escucharon esta música, solamente se estaban acordando de su vida pasada, de cuando se divertían en fiestas, en eventos, en bailes, y se estaban acordando y hacían como que una risa ahí de acordándose de cosas y bromillas, acordándose, bromas, ¿verdad? De toda su vida pasada, de cosas que traían a la memoria. Y Dios no quiere que estemos acordándonos del pasado. Entonces, si hay algo como la música, que ciertos ritmos que te están llevando a acordarte de tu vida pasada o tratar de ligar tu vida pasada con tu vida cristiana, es completamente incorrecto. Hay pastores que dicen, no, no pasa nada, todo el mundo puede pues adorar a Dios como quiera y así. Hemos escuchado pastores que son muy mediocres, seguramente no estudian la palabra de Dios y no hay algo dentro de ellos espiritualmente que les esté gritando, que les diga, no todo es correcto en el camino de Dios. Cuidado, cuidado en qué congregación estás, con qué gente te juntas, con qué grupo sales. Cuidado con la gente que te rodeas. Cuidado sobre todo de los que tratan de guiarte en un camino espiritual, como los pastores que tratan de guiarte y que realmente ellos están en mediocridad, hacen cualquier cosa o hacen cosas a sus gustos. Ten mucho cuidado. No traigas nada, que nada te traiga cosas del pasado. En este punto estamos viendo acerca de la música, la bachata cristiana. Bachata, ¿qué es la bachata? La bachata es un ritmo sensual, literalmente se baila sensualmente y sexualizado, en el cual se practica la lascivia. La lascivia en Gálatas 5:19 es una obra de la carne que no debemos practicar. La lascivia es una obra de la carne que no debemos practicar según la palabra de Dios, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia. ¿Qué es la lascivia? Aquí en 5:19, la lascivia proviene del griego aselgeia. La palabra que se escribió realmente es la palabra aselgeia y significa sensualidad, libertinaje y perversión en general. Sensualidad, libertinaje y perversión en general. Y este ritmo, la bachata, en el mundo literal, es un ritmo muy sensual que se percibe como algo sexual, literal, es como un baile sexualizado, donde inclusive las personas se tocan con sus cuerpos, con sus piernas, sus partes íntimas, y se pone en un ambiente muy sensual y muy sexualizado. No podemos traer eso del mundo a la vida de una persona cristiana, porque solamente te va a traer cosas de tu vida pasada o tus pensamientos pasados. Solamente te va a traer deseos de tu vida pasada y deseos incorrectos dentro del camino de Dios, como es la lascivia. Acuérdate que solamente pensando podemos estar llegando a pecar, dice Jesucristo. Nosotros tenemos que cuidar nuestros pensamientos y tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Así que no podemos mezclar para el mundo de Dios, el mundo de Cristo, no podemos mezclar todo lo que queramos, todo lo que creamos que es bonito. No se puede, así que aprende a distinguir. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este ritmo musical, no toda la música, no todos los ritmos musicales son de Cristo. Por ejemplo, otro ritmo que puede ser muy sensualizado, muy sexual, el reggaetón, que también hay, inclusive yo he visto videos literalmente donde están las congregaciones bailando literalmente con reggaetón dentro de las congregaciones. Si tú le preguntas literal a una persona que no entra al camino de Dios todavía y le preguntas, ¿tú crees que este ritmo es correcto para un ambiente de Cristo? Te aseguro que te dicen que no. El problema es que como hay tanta mediocridad dentro de las congregaciones, hay muchos pastores mediocres que no les gusta estudiar la Biblia, que aceptan muchas cosas y que te dicen, ay, no pasa nada este ritmo, y yo he visto gente llorando con este ritmo y que adoran a Dios, pero no debemos de mezclar. Inclusive te das cuenta que si una persona de fuera lo vería, diría, no puede ser que esto sea de Dios. Pero la gente cuando entra como nuevo al camino de Dios, empieza a contaminarse con la mediocridad de los pastores, con la mediocridad de la gente que ya cayó ahí.
En vez de estar estudiando, miren, gracias a Dios nos hemos dado cuenta que en toda esta época del coronavirus y bueno, Dios ha obrado, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha puesto a estudiar la palabra de Dios, que no había conocido los caminos de Dios, pero que han aprendido a estudiar la Biblia desde sus casas, viendo videos y estudiando la palabra y escudriñando, y ha crecido mucho más y no se ha contaminado como mucha gente que está en las congregaciones. Es impactante cómo mucha gente ha crecido así sin ni siquiera ir a un edificio donde se supone que te pueden enseñar mejor. Literalmente, estudiando en sus casas, mucha gente ha crecido bastante, pero bastante. Vamos a continuar. Según de Corintios 11, 3 y 4 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice la palabra de Dios en este versículo que nuestros sentidos pueden ser de alguna manera extraviados. Y fíjense cómo les decimos aquí que es importante cada vez profundizar y profundizar y profundizar la Biblia. Y por eso nosotros les recomendamos que busquen mucho. Si ya leíste la Biblia una vez, tu segunda vez ya debes de estar tratando de estudiar los idiomas originales. Hay muchas herramientas que te dicen exactamente qué se escribió en la Biblia. Por ejemplo, esta palabra que dice aquí que vuestros sentidos fueron extraviados, la palabra sentidos, de hecho, no es exactamente la palabra que se escribió en la Biblia. Ni siquiera tiene si tú lo pones el significado real con lo que te tradujeron, como que no tiene exactamente el mismo significado el versículo. La palabra sentidos aquí es la palabra del griego noema. La palabra del griego noema, que significa mente, pensamiento y entendimiento. Entonces no quiere decir vuestra mente, vuestro entendimiento y vuestro pensamiento sean de alguna manera extraviados. A comparación de la palabra sentidos, pues hay alguna diferencia. Es por eso que cuando uno quiere estudiar, se mete cada vez más y créemelo, a través de toda tu vida no vas a terminar de conocer a Dios, pero va a ser súper interesante que sigas adelante escudriñando la Biblia cada vez más para que no caigas en estos errores, como estos jóvenes que decían que la música bachata pues era muy divertida, ¿verdad? Les gustaba mucho y decían que era cristiana porque se supone que todos eran cristianos, pero se estaban extraviando sus mentes, sus pensamientos hacia su vida pasada, cosa que la palabra de Dios nos dice, no lo hagas ya, no te vayas con tus pensamientos hacia tu vida pasada, como dice Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. No te traigas tu vida del pasado a tu vida nueva que Yeshua HaMashiach ya te regaló, Jesucristo ya te regaló. Entonces, este es el sentido que les decimos, cómo podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Todos los pastores verdaderos que dicen que trabajan completamente para Dios, deberían con su tiempo completo entregado a Dios, deberían de estar estudiando en los idiomas originales, deberían de profundizar tanto la Biblia que deberían de estar enseñando eso a la gente y Dios les abriría más el entendimiento, les daría más sabiduría para que pudiéramos estar todavía más preparados. Es una responsabilidad de ellos. De hecho, la Biblia dice que ellos son todavía más responsables y si se les dio esa responsabilidad, deben de ser juzgados de acuerdo a esa responsabilidad que se les dio. No deben de ser mediocres los pastores. Así que tú aprende a elegir el lugar al que vas, que no sea un lugar mediocre. Ponte a estudiar la Biblia tú, analízala, estúdiala para que tengas un crecimiento. Y si tu pastor y tu congregación hacen cosas a medias, que tú no seas arrastrado a eso y que sepas salirte de esos lugares, que tú sepas decir, esto no es correcto. Yo de lo que he estudiado y todo lo que Dios me ha ayudado a meterme cada vez más, me dice claramente el Espíritu de Dios que esto ya no es correcto. Y a lo mejor ellos la siguen practicando, pero tú ya no. Y ahí empieza a buscar otro lugar. Salte y ponte a orar para que Dios te dé otro lugar. Y encuentra los caminos fuera de la mediocridad. Hay lamentablemente, muchos pastores mediocres, muchas congregaciones mediocres que no se dedican a seguir estudiando la palabra de Dios. En el versículo 4 de 2 de Corintios, cuando dice que nuestros sentidos pueden ser desviados de esta manera, nuestra mente y nuestros pensamientos son desviados, dice que Satanás es el que nos desvía. Este es el engaño. Poco a poquito nos va desviando, haciendo mezclas, como ese ritmo bachata, ¿no? Es bachata, pero es cristiana, pero te lleva a acordarte cosas del pasado. En el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús
que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. El problema es que toleramos las mezclas y las cosas mediocres. ¿Pero por qué las toleramos? Porque ni siquiera nos estamos dando el tiempo nosotros de conocer cada vez más y más a Yeshua, a Dios, a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo. No queremos más y más de Él. Cuando tienes esas ganas y ese deseo, vas a conocerlo como nunca te imaginas y no vas a acabar nunca. Hay tanto por estudiar, pero es increíble cómo va a venir una bendición a tu vida cuando sabes escoger el camino correcto, cuando sabes alejarte del camino correcto. Mira, cuando te empiezas a alejar y dices, ¿por qué estuve tanto tiempo aquí? Y te alejas y sabes tomar la decisión correcta, entonces vas a ver una bendición a tu vida en todos los sentidos, crecimiento en tu vida, en bendición, en estar más fuerte espiritualmente con Yeshua, en seguir estudiando, creciendo y compartiendo la palabra de Dios. Es algo espiritual que te lleva a compartirlo con más gente y no eres una persona dentro de una comunidad mediocre. No te vuelves mediocre, no te vuelvas mediocre, no te contamines de congregaciones mediocres. No aceptemos cosas, no toleremos esas cosas, llevémonos a una vida en santidad cada vez más profunda, sepamos apartarnos de las cosas que no son verdaderamente de Dios, sepamos discernir. Dios nos da el Espíritu, pero necesitamos meternos cada vez más con Él. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia cada vez lo más profundo posible, avanzando a encontrar el origen de lo que Dios quiere que conozcamos. Nunca vamos a terminar de conocer a Dios, nunca hay tanto por estudiar. Hoy muchos pastores y personas están estancados. Muchísima gente está estancada en el camino de Dios, sobre todo gente que iba a congregaciones, pues que los pastores no se preocupaban mucho por estudiar el camino de Dios. Que sí leían la Biblia y te daban versículos y todo, y te das cuenta. Mire, nos pasó una circunstancia una vez en una congregación, en un grupo donde unos jóvenes hacían preguntas a un pastor y este pastor puso atrás de él a mucha gente que era de liderazgo de él, o sea, gente ya mayor que estaba dentro de liderazgo, no sé, el que dirigía la alabanza, otros líderes de la congregación, copastores y otra gente que estaba allá atrás. Entonces hacían preguntas y la gente que estaba, los líderes, nos contestaban esas preguntas, les contestaban esas preguntas. Lo más sorprendente era que los líderes no respondían bíblicamente, todos respondían de acuerdo a lo que ellos creían y pensaban, y muchos se notaba literalmente que no estudiaban la Biblia, no sabían a veces ni qué responder. El pastor más o menos sí nos respondía, pero toda la gente que trabajaba con él, nadie. Y dices, no puede ser que los líderes que están abajo del pastor no tengan un estudio bíblico profundo. Si de ahí empieza mal el asunto, si desde el pastor está mal el asunto, sus líderes van a estar peor y toda la congregación va a estar 1000 veces peor. Que no te estanques en una mediocridad es muy importante. Dios quiere enseñarte tantas y tantas cosas para que sepas discernir espiritualmente aspectos como este, si debes de escuchar o no hip hop, rap, si debes de escuchar bachata, si debes de escuchar música ranchera, qué tipo de música, ritmos, qué tipo de música. Dios te va a decir y te va a hacer entender, te lo aseguro. El reggaetón, no sé, tantos ritmos que a veces te das cuenta cómo las congregaciones se van desviando poquito a poquito porque quisieron meterle sus sentimientos. Este crecimiento moderno del cristianismo que yo creo que desde los años 1980 se extendió muy fuerte, sobre todo en los nuevos ritmos musicales, porque antes pues eran más como coros y otro tipo de música muy enfocada a las congregaciones, no ritmos más modernos. No estoy diciendo que todos sean malos, no, por supuesto que no. Hay música muy hermosa en el camino de Dios, donde se nota que estás alabando y adorando a Dios, pero hay otra que se nota totalmente que lo que buscamos es nuestra diversión y acordarnos de nuestro mundo pasado. Así que tengamos cuidado y que Dios nos dé el discernimiento profundizando su palabra. Hay muchos pastores y personas estancadas lamentablemente en el mundo cristiano. Hay que seguir estudiando. Jeremías 6, 15 al 20 dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Esto dice Dios. Les hace una pregunta al pueblo. Dios a través del profeta Jeremías les dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. Se han avergonzado. Y luego dice, Dios mismo se responde,
ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, ni siquiera saben tener vergüenza, ni siquiera saben si están bien o están mal. Dice, por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Como quiera la gente tiene que caer, entonces te conviene profundizar la palabra de Dios y no dejarte guiar tan fácilmente por cualquier cosa que te dice tu pastor o tu congregación. Analiza mucho. Ya hemos estado hablando mucho de estos temas de las congregaciones falsas. Tú tienes que aprender a analizar si realmente estás en una congregación, tanto en una falsa o a lo mejor en una mediocre que simplemente pues no le dedican el tiempo los pastores o los líderes a estudiar la palabra de Dios. Como quiera, caes. Cuando no tienes un buen conocimiento de Dios, pereces, dice la Biblia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de estar estudiando cada vez más la palabra de Dios. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, escuchen esto, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Tenemos que irnos a la base. ¿Cómo eran los tiempos de Yeshua, de Jesucristo? Yeshua Mashiach, nuestro Señor Yeshua, Jesucristo. ¿Cómo eran sus tiempos? ¿Cómo era realmente? ¿Cómo era la música? ¿Cómo adoraban? ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Cómo se fueron transformando las cosas? Y lamentablemente quisieron meter mucha modernización, por decirlo de una manera, dentro del camino cristiano. Tanto que pues ya mucha gente ahorita está pensando que está en el camino de Dios y no está. Lamentablemente sientes cosas muy bonitas, pero realmente no estás en el camino de Dios porque no te has puesto a estudiar la Biblia. Tú eres responsable de tu propia vida. Tu pastor pagará sus cuentas porque si te están enseñando mal o te están guiando a caminos diferentes o mediocres, él va a pagar sus cuentas porque así lo dice la palabra de Dios. Pero tú también eres responsable de tu propia vida, de tu propia decisión de conocer a Dios de la forma correcta. Así que no te dejes guiar por mediocridades o falsedad. Dice, ¿cuál sea el buen camino? Vamos a leer esta parte otra vez. Versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál sea el buen camino, y andad por él. Tienes que pararte a analizar cuál es el buen camino, y por ahí tienes que andar, dice. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. En esos tiempos ellos querían seguir haciendo sus cosas, como mucha gente hoy en día que está en el mundo cristiano, que dice ser cristiano o que es cristiano, pero dice, no, pero a mí me gusta hacer esto, como quiera me gustan estos ritmos y no importa que me acuerde del pasado, no pasa nada. Le dan un nivel como si todo fuera tan sencillo. No le damos el respeto correcto al camino de Dios. No le damos el nivel alto que necesitamos, estándares altos dentro del camino de Dios necesitamos estar. Versículo 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Esto se refiere a que puso Dios gente que les avisara de lo que está mal y de lo que está bien. Pero ellos dicen, no lo haremos así, no escucharemos. Hay gente que no le gusta escuchar, por ejemplo, estos mensajes. Dicen, no, a mí me gusta seguir escuchando y lo escucho, yo no creo que haya nada malo. Y no te pones a estudiar la Biblia y no te das cuenta. Entonces el Espíritu no te redarguye, no hay algo dentro de ti que te grite y que te diga, hey, está mal lo que estás haciendo, lo que estás escuchando, no está correcto en el camino de Dios. Entonces, Dios pone gente para que te lleguen mensajes de este tipo, pero no nos gusta y a veces preferimos voltearnos y seguir nuestros propios gustos y deseos. Versículo 18 dice, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fíjate lo que dice, les va a traer un mal, sobre todo, es una consecuencia que cae a tu vida por no estar en el camino correcto, por seguir haciendo tus gustos. Entraste al mundo cristiano, pero seguiste haciendo tus gustos y te dejaste guiar por gente mediocre dentro del camino de Dios. Versículo 20 dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá? Fíjate cómo les dice Dios, ¿para qué a mí, para qué me traes a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierras lejanas? Dios, fíjate, bueno, queremos explicar, Sabá es una región, era una región en esos tiempos de la Biblia de Jeremías,
pero actualmente sería por Etiopía, o sea, dentro de los estudios puede ser Etiopía o puede ser Yemen, esos lugares árabes, ¿no? Son esos, si te quieres ubicar en el mapa, puede ser Etiopía, Yemen, por esa zona. Ahí era Sabá en ese entonces. Y dice, ¿para qué me traes incienso de Sabá? ¿Para qué me traes incienso de Sabá? Dame lo que yo te estoy pidiendo, no me traigas cosas bonitas. Fíjate, y dice, y la buena caña olorosa de tierra lejana. Fíjate, te está diciendo que es una buena caña, que trae buen aroma, de tierras lejanas, pero ¿para qué me la traes? Ya sé que es buena, pero no es lo que te estoy pidiendo, no es lo que yo quiero, dice Dios. Entonces no hagamos cosas de acuerdo a lo que nosotros pensemos que es bonito. Por eso nosotros tenemos que dirigirnos completamente por la palabra de Dios y darle a Dios lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada, lo que Él nos está pidiendo. Por eso tenemos que ser obedientes. Pero ¿cómo podemos ser obedientes de algo que no conocemos? Tenemos que conocer a profundidad la palabra de Dios. Tienes que acostumbrarte, si verdaderamente eres un hijo de Dios, a escudriñar, a estudiar la palabra una vez mínimo a la semana en tu casa. Una vez mínimo a la semana te vas a sentar con tu Biblia, tu libreta, tu computadora, tus herramientas de investigación, un diccionario bíblico, un diccionario Strong, no sé, hay muchas herramientas actualmente. Hay Biblias que ya atrás tienen un diccionario Strong, o sea, en hebreo y en griego, justo como se escribieron las palabras. Y tú las puedes ir descubriendo exactamente y te dicen exactamente cómo se traducen, cómo se escriben, cómo se dicen en tu idioma, qué significan, exactamente qué significan. Así como esta palabra que analizamos ahorita, que era la palabra sentidos, que realmente el idioma original nos dice que es la palabra pensamientos y entendimiento. Es como vamos escudriñando más la palabra. Hay muchas herramientas. Tienes que ser responsable en tú tener tus estudios en tu casa. Aparte de leer la Biblia, sí, hay gente que ni siquiera lee la Biblia, que ni siquiera, o que la leyó una vez y bueno, ya la leí ya con eso, y sigo en el ambiente cristiano y ya me guío más por actividades. No, no, no. Dios lo que quiere es que siempre lo estemos conociendo cada vez más profundo y más profundo, y te aseguro que vas a encontrar cosas maravillosas, cosas increíbles. Y luego, entonces les dice Dios, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestro holocausto no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Yo no te estoy pidiendo eso, y si me lo traes, no me agrada. Yo no te estoy pidiendo ritmos nuevos, yo te pido que me adores en espíritu y en verdad. Y tenemos que tener cuidado de no hacer las mezclas del mundo con las cosas de Cristo. Dios tiene un camino verdadero que quiere que tú sigas, estrecho. Y el ejemplo del ritmo de bachata, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchísimas otras cosas más que se desarrollan en el ambiente cristiano que nos desvían por completo, que creemos que son correctas, y tenemos que tener cuidado en no llevarlas a cabo, sobre todo cuando nos están trayendo pensamientos como a estos jóvenes de esta reunión de su vida pasada. Tengan mucho cuidado. Sigue estudiando y no pares. El que se estanca se desvía. El que se estanca, el que dice, bueno, ya aprendí más o menos, ya nada más sigo leyendo la Biblia, ya más o menos. No, te aseguro que Dios tiene mucho más. Y cuando te estancas, cuando dices, ya con esto es suficiente, todas esas ganas de querer estudiar o así que se te van, las vas enfocando a cosas del mundo, actividades, a qué te gusta, bueno, otras cosas, y le quitas tiempo a todo ese tiempo que quiere Dios que te dediques a Él, a conocerlo, enfocarte, estar estudiando su palabra, a orar, estar en esa relación fuerte con Cristo. No te estanques. Miren, les voy a dar dos cosas claves, así claves, y con esto yo creo que tienes que pensar qué tanto tendrías que estudiar. Yeshua, Jesucristo, era un judío. Yeshua era un judío. Cuando vino al mundo, Yeshua era judío. Y otra cosa que era Yeshua, era era un rabino judío. ¿Saben qué es un rabino? ¿Saben todo cómo se manejaba el pueblo judío en los tiempos de Jesucristo? ¿Saben si los sacerdotes, sumos sacerdotes de los tiempos de Jesucristo eran corruptos o no? ¿Por qué eran corruptos? ¿Cómo era el imperio romano con ellos? Hay muchísimas cosas que estudiar. Si sabemos que de los judíos viene la salvación, nos dice literalmente Jesucristo, de los judíos viene la salvación. ¿Tú crees que podrías estudiar más allá toda la relación judío-cristiana dentro de la palabra de Dios?
hay mucho que debemos de estudiar, muchísimas cosas. Principalmente te recomendamos mucho que veas los idiomas originales. ¿Qué se escribió verdaderamente en la Biblia? ¿Qué palabra era? ¿Qué significado tenían? Busca. Si realmente amas a Cristo en conocerlo y quieres y tienes esa pasión, no vas a parar. Van a pasar los años y no vas a parar. Y les vamos a platicar una anécdota. En este ministerio, cuando iniciamos el ministerio, lo iniciamos haciendo una obra musical para Dios. Y cuando al mismo tiempo estábamos estudiando la Biblia profundamente, ¿verdad? En diplomados de teología, en teología, todo lo que podíamos absorber de la palabra de Dios. Pero no por eso nos paramos de estudiar. Teníamos muchas ganas de hacer una obra musical y la terminamos y la acabamos. Desde hace como 5 años se terminó esa obra musical. Toda completa, toda lista para ser colocada. Pero decidimos pararla porque Dios nos mostró en su palabra que primero teníamos que conocerlo cada vez más y más y más y más profundo. Y ahora que lo conocemos tanto, sabemos que no vamos a parar de conocerlo. Y que vamos a estudiar hebreo, vamos a estudiar griego, vamos a estudiar más y más y más de la palabra de Dios para poder compartir lo más correcto posible de acuerdo a lo que Dios nos quiso decir. Ya Dios sabrá y nos dará el tiempo correcto para colocar todo lo que es esa obra musical y todas esas ganas que teníamos de hacerlo, pero que sea todo completamente bíblico dentro de los caminos de Dios. Dios nos dice los tiempos y Dios nos dice qué es lo más importante. Conocerlo es lo más importante. Hay muchas cosas bonitas que se te ocurren, que puedes hacer en el ambiente cristiano. Hay muchas cosas bonitas, pero hay cosas prioritarias, así lo más importante. Y con esas, cuando te enfocas a esas, con esas tienes para no terminar nunca en tu tiempo de estar adorando a Dios estudiando su palabra. Así que esto es un ejemplo, ¿verdad?, de cosas que suceden en los ambientes cristianos correctos. Cómo debes de saber cuando Dios te dice detente, te detienes y sigues realmente la prioridad que Dios tiene para tu vida. Sigue estudiando y no pares. El que se estanca se desvía. No te estanques. Si tú eres una persona que fue a predicar y de repente ya no estás predicando porque el grupito donde ibas ya dejó de predicar, ¿y qué te falta a ti para ir a predicar? Para ir a juntarte con alguien más de tu trabajo, gente de la calle. ¿Ibas a la calle a predicar? ¿Dónde ibas a predicar? Sigue haciéndolo. Necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios y seguir haciéndolo. Filipenses 3, 13 al 14. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo nos dice claramente que él tiene que seguir adelante y adelante. Es una carrera. Literalmente nos los muestra o nos ejemplifica como si fuera una carrera. Nos dice, yo voy olvidándome atrás, extendiéndome, dice. O sea, sigo creciendo hacia adelante. Tengo que conocer más, tengo que hacer más para Dios, conociéndolo más, dentro del espíritu correcto y de la palabra correcta de Dios, ¿verdad? De Jesucristo. Extendiéndome a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un llamado que Dios te hace. Cuando estás en el camino de Dios y tienes ganas y dijiste, yo quiero servir a Dios de alguna forma, yo quiero meterme realmente, todas las personas que somos hijos de Dios, todos los que tienen ese Espíritu de Dios verdaderamente dentro de ellos, quieren seguir y seguir y seguir. Y de repente Dios te dice, bueno, ahorita párate en esto y haz esto, pero sigue estudiando mi palabra. Estudiar la palabra de Dios es algo que nunca te va a parar Dios. Nunca te va a decir, ya deja de estudiar mi palabra. No, porque su misma palabra nos dice que escudriñemos la palabra. Otra cosa que no te va a parar Dios nunca es de evangelizar. A lo mejor a cierta gente de repente Dios te va a decir, no, vaya a evangelizar, pero a estos. Ciertamente a Pablo le sucedió. De alguna forma el Espíritu le dijo, no vas a ir para acá, pero vas a ir de este lado. Dios te va guiando, pero te va guiando para que sigas creciendo en conocimiento de la palabra de Dios y seguir transmitiendo su palabra. Son dos cosas tan importantes, y la oración y esa relación tan fuerte que debemos de tener. Recuerda muy bien, hay muchos aspectos en el camino cristiano que se fueron modernizando y que no son correctos, que tenemos que tener cuidado qué es verdaderamente correcto en el camino de Dios. Así que ten tus precauciones, no dejes de estudiar la palabra de Dios para que puedas identificar, como este ejemplo de una bachata cristiana que te trae pensamientos y deseos del pasado. Cualquier cosa que te traiga pensamientos y deseos de tu vida pasada o del mundo,
evítalos. Eso no va a estar dentro del camino de Dios que Dios quiere para ti. Así que ten mucho cuidado, ten mucha precaución. Sabemos que Dios te va a guiar correctamente. Si tú eres una persona que es la primera vez que escuchas un mensaje de estos y que dices, pues no entiendo mucho, lógicamente debe haber cosas que sí son buenas en el camino de Dios y lógicamente otras que no, para que Dios te dé un nuevo camino y una nueva vida y que te ayude en todo y a entender qué verdaderamente quiere que aprendas en sus caminos y qué hagas y qué no hagas, te recomendamos y te queremos pedir de corazón más bien que le entregues tu vida a Yeshua HaMashiach. Yeshua es Jesucristo, así se llama, es un nombre original, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y cuando le entregas tu vida, cuando pides perdón, ¿cómo se le entrega la vida a Cristo? Pidiendo perdón de tus pecados. Él quiere que nos arrepintamos. El primer llamamiento que hace Jesucristo a las personas es arrepiéntanse. Entonces lo primero que quiere Dios es que te arrepientas. Yeshua, Jesucristo, quiere que te arrepientas de tus pecados y digas, quiero una nueva vida. Yo quiero que Dios me ayude en todo lo que hago, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, a cualquier lugar al que voy, donde salgo, donde entro. Siempre quiero que me acompañe. ¿Quieres eso para tu vida? ¿Quieres estar en paz y en tranquilidad como nunca lo has estado? Y decir, yo quiero que Dios me ayude y aparte voy a recibir la vida eterna. Pues haz esta oración con nosotros para que des tu primer paso de fe. Vas a cerrar tus ojos, le vamos a pedir perdón. Sígueme en esta oración. Le vas a pedir perdón a Yeshua, a Jesucristo por tus pecados. Le vas a dar gracias a Dios. Vas a aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Vas a aceptar que Él murió en la cruz. Solamente repite después de mí con tu boca para que te escuches. Escúchate. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice en Romanos 8:10. Así que te pedimos que cierres tus ojos y haz esta oración con nosotros. Repite después de mí. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, porque hoy quieres que siga tus caminos. Te pido perdón, Padre Celestial, por todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Ayúdame, Señor, a conocerte. Reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Sé que lo mandaste al mundo a morir por mí, a entregar su cuerpo y su sangre para el perdón de mis pecados. Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón. Entra en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a guiar mi vida por tus caminos y a hacer y obedecer todo lo que tú me digas en tu palabra. Ayúdame a orar para conocerte más y cada día más. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y con una oración empiezas un camino de Dios. Hazla de todo corazón, con mucha fe, y te aseguro que espiritualmente Dios entra en ti y empieza a cambiarte, y es de ahí en adelante empieza tu vida con Cristo. Va a ser una etapa completamente nueva, te va a ir transformando poco a poco. Quiere que lo conozcas. Por favor, tienes que tomar una Biblia, cómprate una Biblia si no tienes y empieza a leer del Nuevo Testamento. Cuando termines el Nuevo Testamento, empieza a leer el Antiguo Testamento y luego no pares de leerla. Y luego una vez a la semana siéntate a estudiar la Biblia y empieza a buscar videos, qué significa. Y te aseguro que Dios te va a ir diciendo qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Cuando tienes un corazón dispuesto, Él te enseña espiritualmente. Él te va a decir, no, esta persona que estás viendo en este video no está correcta. Esta persona sí está correcta. Este lugar al que fuiste no es correcto. Este sí es correcto. Él te guía completamente. Nunca te estanques en algún lugar mediocre. Nunca. Es lo peor que puedes hacer. Después Dios te va a tener que sacar a fuerza de ahí y probablemente no te va a gustar la manera como te saque. Pero al final de cuentas, si quieres seguir a Yeshua, a Jesucristo, te aseguro que te va a llevar por los mejores caminos. Te queremos recomendar nuevamente, ampliamente, que busques en internet los videos de Centro Evangélico Vida Nueva. Es de Santa Cruz de Tenerife, España. Búscalos para que escuches al pastor José Manuel Sierra. Es un pastor que estudia profundamente la palabra de Dios en los idiomas originales también. Conoce mucho acerca de todo lo que es el judaísmo, conoce mucho sobre los idiomas originales. Es muy importante saber exactamente qué nos dijo Jesús, porque hay ciertas palabras que a veces nos dan otro significado, pero queremos que aprendas lo mejor. Así que te recomendamos Centro Evangélico Vida Nueva. Si no tienes un lugar para congregarte, o sea, un lugar al que vas y que estás ahí dentro de una comunidad,
y todavía no encuentras, te recomendamos que les mandes un mail. Aquí están sus datos. Mándales un mail a mividanueva@mividanueva.org y te van a meter a un grupo donde vas a estar virtualmente, o sea, va a estar tu video ahí junto con otra gente y te van a estar enseñando también a ti. Vas a estar dentro de una congregación virtual. Te lo recomendamos ampliamente. También te recomendamos a Sonia Waters. Ella, bueno, el pastor José Manuel Sierra está en Facebook y YouTube. Sonia Waters es una judío mesiánica, una historiadora judío mesiánica, es cristiana y también tiene sus videos en YouTube para que la busques así, Sonia Waters, muy buenos videos, relaciona completamente toda la historia, es historiadora del mundo en los tiempos de Jesucristo y en cualquier tiempo bíblico para que le entiendas más a la palabra de Dios. Y también te queremos recomendar al doctor Baruch Korman, búscalo como loveisrael.org en YouTube o amarasaisrael.org también está así. Pero en loveisrael.org busca videos en español y vas a ver muchos videos en español de Dr. Baruch Korman. Él te explica palabra por palabra en el idioma original para que se entiendas mucho mejor la Biblia. Dios quiere que crezcamos en sus caminos y que entendamos qué es correcto y qué no es correcto, qué ritmos son correctos. No caigas en la mediocridad. No te dejes guiar por pastores que te digan, no pasa nada. Hay pastores así, lamentablemente en Latinoamérica hay muchos así, muchos mediocres, muchos falsos, muchos que les da igual, muchos que no quieren seguir estudiando la palabra de Dios, que con lo que han leído es suficiente. Sus mensajes son bonitos, pero hasta ahí llegan. No se profundiza verdaderamente la palabra y mucho menos te van a tratar de animar a que estudies la palabra de Dios profundamente. Sabemos que Dios tiene un gran camino para ti. Y sabemos que el Espíritu de Dios te quiere llevar a los mejores lugares en esa relación que debes tener con Dios. O sea, a los mejores lugares para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué Biblia debes de estudiar? ¿Cómo lo debes de hacer? Dios quiere estar contigo y te va a ayudar en todo. Cristo te ama. Nos vemos muy pronto.